La semana pasada empezamos en una nueva serie, una serie basada en la familia. Ese primer mensaje vale la pena, si ustedes no lo han visto, no lo vieron, está grabado, vale la pena verlo, vale la pena repasarlo. El plan perfecto de Dios se llama la serie, porque yo creo que la familia es el plan perfecto de Dios. La familia hace parte de los perfectos planes de Dios, y hace 8 días la enseñanza se tituló La familia, una especie en vía de extinción, y hablamos de algunos aspectos culturales, lo que yo llamé el caos cultural que enfrenta la familia o que ataca contra el plan de Dios para la familia, y toqué y hablé de algunos aspectos puntuales que creo que vale la pena interiorizar y reflexionar acerca de ellos. Y hoy voy a saltar a un tema súper importante. Esta enseñanza de hoy la titulé Nuestros primeros discípulos. Diga conmigo, mi primer discípulo. Y se trata de discipular a nuestros hijos en tiempos de ruido digital. Qué interesante y qué desafiante es discipular a nuestros hijos en estos tiempos. Qué difícil es ser discipulados nosotros, si somos honestos, no solamente nuestros hijos en estos tiempos de ruido digital, pero sin duda alguna tenemos un desafío gigante. Yo, gracias a Dios, pues los míos ya están grandes, el menor mío ya va a cumplir 18, y no quiere decir que yo no siga haciendo un ejercicio discipular sobre sus vidas, lo haré hasta que ya el Señor me llame a su presencia, pero creo que quienes van a ser papás ahora pronto les va a tocar una era un poco más desafiante que la que me tocó a mí, y la mía fue bien desafiante. Esto no es para traer desánimo, es para sencillamente traer conciencia del escenario y el ecosistema en el que estamos y la responsabilidad que tenemos. Pero déjenme poner algunos fundamentos y algunas bases sobre la importancia del discipulado. Quiero empezar por hablar de una encuesta, de una entrevista, de una investigación que hizo el grupo Barna, del que hablo recurrentemente porque es el grupo más importante para hacer research cristiano en los Estados Unidos. En su más reciente estudio sobre la espiritualidad en los Estados Unidos, el grupo Barna concluyó que solo, escuche esto, el 8% de los millennials, yo soy millennial, los millennials creo que los establecieron entre el 1981 y el 96, o sea que si usted está entre el 81 y el 96 como yo, que soy modelo 82, es millennial. El 8%, escuche esto, y ahí trato de traer visualmente lo que eso significa. El 8% sería solamente como esa barrita, ¿verdad? Que estamos viendo ahí en color amarillo, color resaltador amarillo. Solo el 8% de los que crecieron en hogares cristianos, que nacieron en un hogar cristiano, crecieron en un hogar cristiano, los llevaban a la iglesia cuando niños iban a la escuela dominical, el 8% hoy solamente se identifican como discípulos de Jesús. ¿Qué está pasando en la iglesia y qué está pasando en la cultura para que menos de 1 de cada 10 de los que crecieron en la iglesia ya no hacen parte de ese grupo de yo soy un discípulo de Jesús? Y por discípulo de Jesús ellos lo definen, por discípulo de Jesús ellos se refieren a cristianos que van a la iglesia como un hábito regular, no es gran cosa, leen su Biblia a diario, oran todos los días y viven bajo los principios del Nuevo Testamento. O sea que tampoco es como que no, pero ¿qué significa ser un discípulo? Porque cuando usted escribe, por ejemplo, en sus redes, Felipe, sobre discípulo, usted pone la vara muy alta. No, esto no es mi definición de discípulo ni la de Jesús, porque la de Jesús es todavía un poquito más tesa que esta. El grupo Barna dice, mira, vamos a decir que un discípulo de Jesús es alguien que se congrega regularmente, que lee la Biblia todos los días, que ora todos los días y que se esfuerza por aplicar en su vida práctica las enseñanzas de Jesús. Eso es un discípulo según ellos. Si con esa vara el 8% dice soy discípulo de Jesús, imagínense cuál sería la vara de verdaderamente un discípulo de Jesús. Y en el mundo de los negocios, como ustedes saben, yo me moví por muchos años todavía, tangencialmente, pero me moví por muchos años en el mundo corporativo, del marketing y de las multinacionales. En el mundo de los negocios hay un dicho que dice que si tu sistema está perfectamente diseñado para darte los resultados que estás obteniendo. Eso se dice en el mundo de los negocios. En otras palabras, los resultados que tienes son productos de tus sistemas. Como empresario piensa en eso, como papá piensa en eso, como esposo, como esposa piensa en eso. Albert Einstein decía, locura es querer resultados distintos haciendo lo mismo. Es parte de esta idea. Finalmente, lo que estás haciendo está produciendo los resultados que tienes. Y cuando uno mira toda una generación
y una generación tan importante como los millennials, solamente el 8% de toda una generación permaneció en la fe, hay un problema en el sistema. Tiene que haber un problema en el sistema. Esto va más allá de, no, es que pues, ser cristiano no es para todo el mundo, pobres chinos los llevaban obligados a la iglesia y después ya no, decidieron que no quisieron volver. No, es más profundo que, probablemente eso es como ellos lo interpretan, pero al final del día hay un problema en el sistema. ¿Por qué? Porque la gran comisión de Jesús, Mateo capítulo 28, acuérdense que hay dos grandes de Jesús. Las dos grandes de Jesús es el gran mandamiento y está la gran comisión, y son súper importantes los dos. El gran mandamiento, ama a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión, ve y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la gran comisión, ese fue el gran mandamiento, la gran comisión, la gran misión, el gran objetivo, la visión que nos dejó Jesús a cada uno de nosotros como cristianos tiene que ser, vayan y hagan discípulos. Esa palabra es clave y la pregunta que yo me hago es si la iglesia está haciendo discípulos, si nosotros estamos formando discípulos o sencillamente estamos trayendo personas a que se acerquen tangencialmente a nuestra fe y luego decidan si quieren o no seguir caminando con Jesús, y probablemente la decisión del 92% de la gente va a ser no quiero, según esa estadística, porque algo no le gustó, no le cuadró o no funcionó en el sistema, si se quiere. Y yo creo que esto presenta una realidad o un problema, y es que hoy en día tenemos, vamos a decir, como dos tipos de cristianismo, dos tipos de cristianos en nuestras iglesias. Por un lado tenemos, diríamos, ya les voy a explicar de dónde vienen estos números, pero por un lado tenemos lo que yo llamo cristianos nominales, simpatizantes del mensaje de Jesús, que simplemente les gusta escuchar la sabiduría del Evangelio y acceder a los beneficios que el Evangelio me puede dar. Ese es ese número del lado de acá. ¿Por qué pongo 70%? Porque las encuestas dicen que en los Estados Unidos el 70% de la gente se autodenomina cristiana. Entonces mire la paradoja. Cuando le dicen, oye, a la luz de definición de discípulo, ir sistemáticamente a la iglesia, leer las escrituras todos los días, orar todos los días y obedecer los mensajes de Jesús, ¿eres un discípulo, sí o no? No. 8% dice, yo soy un discípulo. Pero si se les pregunta, ¿cuál es tu fe? Cristiano. Ahí hay una desconexión brutal, porque entre otras cosas, bíblicamente, teológicamente, conceptualmente y a la luz del mensaje de Jesús no se pueden separar. No puedes separar cristiano de discípulo. Solamente 3 veces en todo el Nuevo Testamento aparece el término cristianos. No me acuerdo cuántas, pero creo que son más de 70 veces que aparece el término discípulos. Dice que en Antioquía, por primera vez, a los discípulos de Jesús los llamaron cristianos. O sea, primero fueron discípulos y después dijeron, esos son cristianos, porque se parecen al Cristo. O sea que ser cristiano era un atributo que se le daba a aquel que se parecía a Jesús. Hoy ser cristiano es un atributo que se le da a alguien que se autodenomina simpatizante de la fe en Cristo. Son dos cosas bien distintas. Entonces, por un lado están los cristianos nominales que dicen, me gusta la idea, me gusta sobre todo los beneficios que me da. Este Jesús me gusta, ese mensaje de prosperidad que me pintan me gusta mucho. Y por el otro lado, una minoría, que ya lo establecimos, el 8%, dice que son aquellos que verdaderamente están siguiendo a Jesús y comprometidos con el mensaje de Jesús. Y Dallas Willard, un importante teólogo y filósofo que murió hace unos años, vivía en el sur de California, dijo lo siguiente: el mayor problema de nuestra cultura moderna es si aquellos que se autoidentifican como cristianos se convertirán en verdaderos aprendices de Jesús. Fíjese eso. Aprendiendo de Él cómo vivir y llevar el reino de los cielos a todos los rincones de la existencia humana, no hay problema que no pueda ser resuelto por el discipulado de Jesús. Piensen en esa idea por un instante. ¿Qué problemas resolvería si todos fuéramos discípulos de Jesús? Se acabaría el hambre en el mundo, se acabarían las guerras, se acabarían las divisiones, se acabarían los problemas en la familia, se acabarían las muertes, los asesinatos. Si fuéramos discípulos de Jesús, todos los problemas del mundo se solucionarían. Pero Barna dice, nuevamente en esos estudios, que el punto de declive en el que se encuentra esta tendencia del cristianismo está llegando a un punto irreversible. Que estamos llegando como a ese punto
de no retorno. Y dicen ellos, para citarlos a ellos, esto no lo digo yo aunque coincido, por eso los estoy citando, que lo único que puede revertir esta tendencia es, número uno, un movimiento espiritual impulsado por Dios, lo que algunos llaman un avivamiento, y para que haya avivamiento y para que haya un movimiento impulsado por Dios, todos queremos un movimiento impulsado por Dios y un avivamiento impulsado por Dios. No por avivamiento se refieren ellos, y yo tampoco, a lo que a veces se llama avivamiento, que hay gente cayéndose en las calles en algún lugar, o que no quiero criticar y cuestionar ese tipo de manifestaciones. Lo que pasa es que un avivamiento de Dios produce fruto. No es una vaina mediática que dura un mes, todo el mundo habla de ella y nunca más nadie vuelve a saber de eso. Los verdaderos avivamientos tienen que producir un fruto, una transformación, un cambio social, un impacto en el lugar donde sucedieron. Y normalmente, si empezamos a hacer una trazabilidad de ese tipo de eventos sensoriales, donde hay manifestaciones externas, el fruto es bien limitado. Como dijo alguna vez Dante Gebel, a quien de vez en cuando escucho, no importa tanto que te caigas o no cuando oran por ti, lo importante es qué pasa cuando te levantas. Yo prefiero que no te caigas, aquí no te vamos a empujar ni te vamos a tirar al piso, pero el punto me gusta la idea de lo que pasa realmente es lo que pasa después de esa experiencia sobrenatural que tuviste. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Qué pasa con tus vecinos? ¿Qué pasa con tus primeros discípulos? Para los que somos padres. Por cierto, si usted no es padre, no se aburra de esta enseñanza. No la use para decir, uy, mi papá sí no me discipuló, sino úsela para decir, si algún día yo tengo hijos, yo quiero ser ese buen discipulador. Ahora, la segunda. El primero es ¿cuál? Avivamiento, un mover de Dios. ¿Cuál es la segunda? Un discipulado radical de nuestros jóvenes, es decir, darle todo lo que tenemos a las generaciones emergentes. Eso es lo que ellos dicen, que como iglesia, eso es lo que tenemos que hacer para darle la vuelta a lo que está pasando a nivel de tendencias en el cristianismo. Y ojo, hay que prestarle atención. Yo no sé quiénes de ustedes han ido a Europa, pero en Europa las iglesias se volvieron monumentos históricos, ahí ya no está sucediendo la fe, son simplemente lugares, museos, reliquias. Y para allá vamos, si no hacemos algo de cambiar nuestro enfoque y cambiar la aproximación que tenemos al Evangelio. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto, Felipe? Esto era una serie sobre la familia y usted se metió en todo un cuento de la iglesia y del discipulado. Porque si vamos a revertir esta tendencia, y la forma de revertirla es discipulando a las nuevas generaciones, le tengo una noticia. Discipular a sus hijos no es una responsabilidad de la iglesia, es una responsabilidad de los padres. La educación de sus hijos no es responsabilidad de la escuela, es su responsabilidad. La formación de nuestros hijos no se delega. Yo no puedo delegar o tercerizar la crianza de mis hijos, por más que muchas personas hoy quieran hacerlo. Tener un hijo no es como tener una mascota, que yo puedo meterlo en la guardería canina y volver por él en la tarde o llevárselo toda la semana y el domingo paso tiempo con él para que me haga sentir bien. No funciona de esa manera. Tú no puedes tercerizar la crianza de tus hijos. Mira, lo que toma horas de conferencias, de talleres, de procesos, para uno como líder o como pastor, podría evitarse si nosotros como padres le enseñáramos a nuestros hijos a vivir el Evangelio, no con palabras, sino con las prácticas saludables que Jesús enseñó. Entonces voy a leer una frase que escribí para los que somos papás. Creo que se las pongo en la pantalla. Dice así: no hay sacrificio más grande en la vida que la paternidad. Ser padre es, en muchos sentidos, una forma de morir a uno mismo para vivir por alguien más. Es dejar de ser el centro para convertirse en raíz. Implica renunciar a ciertas comodidades, pausar sueños personales, redefinir prioridades y enfocar toda nuestra energía en sembrar vida en la siguiente generación. No es una pérdida, es una entrega. Y en esa entrega descubrimos el amor más parecido al del Padre Celestial. Cuando Dios te da hijos, Dios te está dando una oportunidad sagrada.
Cuando Dios te entrega una vida, te está dando la responsabilidad de extender y potenciar legado. Hoy estoy como poético, y se me salió el Echeverry. Mi abuelo era poeta, Óscar Echeverry Mejía, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, publicó muchos libros y se me ha venido saliendo el escritor últimamente, pero escribí, pero ese legado no puede ser delegado. ¿Cómo me vio ahí? Ese legado no puede ser delegado, Juan. No podemos delegar la responsabilidad de dejar legado en nuestros hijos. Esa responsabilidad no es mía, para sus hijos es suya. No podemos, de nuevo, confiar la formación de nuestros hijos al gobierno, a la escuela, a la iglesia, a la niñera, a la familia extendida, ni mucho menos a YouTube. La responsabilidad es mía, es nuestra, es tuya, con tus hijos. Dios te los confió a ti. Y el mayor legado que podemos dejarles no es lo que logremos, es lo que les enseñemos a amar y creer de la vida. Debemos dejar valores, debemos dejar principios, debemos dejarles a Dios en el corazón. Estamos muy callados, pero ellos están felices allá y eso me alegra. La pregunta, para entrar como en el aterrizaje, hoy no va a ser una enseñanza larga. ¿Cómo puedo discipular a mis hijos en tiempos del ruido digital? Porque ya les hice el llamado a la acción, ya puse el problema, ya los sacudí. Ahora, les voy a dar 3 ideas prácticas, como me gusta. Por cierto, no te conozco, pero me dio mucha ternura verte con tus hijos. Llegar y ahorita nos presentamos más formalmente, pero me gusta ver un padre con sus hijos. De la manera en como tú lo hiciste, los acompañaste, que se ve cómo los amas. Qué importante darnos a nuestros hijos y entregarnos a nuestros hijos. ¿Cómo puedo discipular a mis hijos en tiempos de ruido digital? Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, mira esto, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, y esto es muy clave, repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vivimos en una era donde la información es abundante, pero la formación es escasa. Y nuestros hijos están siendo bombardeados por todos lados, a través de las redes sociales, en la escuela, en la televisión, en sus conversaciones, con un montón de información. Tenemos que contrarrestar eso, porque tenemos una tarea. Repítele mis mandamientos, repítele mis palabras, repítele mi evangelio, repítele mi corazón. Háblales de mí, siémbrales eso en el corazón. No, ya él fue el domingo, yo lo llevé 35 minutos allá atrás, ya le hablaron de Dios. Y el resto, tome el iPad chino que yo estoy muy cansado. No puede funcionar de esa manera. No podemos darle la paternidad de nuestros hijos a YouTube nuevamente. La pregunta no es si tus hijos están siendo discipulados o no. Esa no es la pregunta, no te confundas. La pregunta es ¿por quién? Porque todos estamos siendo discipulados, todos somos discípulos de algo o de alguien y tus hijos están siendo discipulados. Y Dios te confió la misión de formar sus corazones. Esa es una misión sagrada. No se pierdan. Eso requiere intencionalidad, requiere tiempo, requiere dedicación y una dependencia total del Espíritu Santo. Les voy a entregar 3 claves para responder a esa pregunta. Y en cada clave, para que se mantengan conmigo, les voy a entregar, escuche esto, Juan, un versículo. Les voy a dar 3 claves. Para cada clave les voy a dar un versículo, un principio, una aplicación práctica y una frase para que se lleven para la casa. Entonces, 3 por 4, 12. Les voy a dar 3 principios, para cada principio un versículo, un principio, una aplicación práctica, una frase clave. Primer principio, primera clave, primera idea, vivir el evangelio en casa. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo disipulo a mis hijos en tiempos de ruido digital? Hay mucha información, no hay mucha formación. Empieza por vivir el evangelio en casa.
Empieza por vivir esto que predicamos, esto que creemos, esto que leemos. Empieza por aplicarlo en tu casa. Empieza por vivirlo en tu casa, que ellos te vean, vivir el evangelio. No solamente vamos para la iglesia. 1 Corintios 11:1 dice Pablo, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Es un principio espiritual. No pretendas que otros imiten de ti lo que tú no imitas de Cristo. ¿Por qué le exiges a tus hijos que hagan algo que tú no haces? ¿Por qué le pides a tus primeros discípulos que caminen por un camino por el que tú no los estás guiando, sino simplemente les estás diciendo? Esa desconexión la tenemos que cerrar. Principio. Ya les di la clave. Entonces ya les di el versículo. Ahora principio. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. No podemos transmitir una fe que no vivimos. El hogar es la primera iglesia de nuestros hijos y nosotros somos sus maestros. Entonces la pregunta es, ¿cómo tratas a tu pareja delante de tus hijos, por ejemplo? ¿Cómo le hablas a tu esposa delante de tus hijos? Esa es una de esas lecciones de vida. Como mi papá trata a mi mamá, eso estoy aprendiendo. Así se tratan a las mujeres. Así se trata a la esposa. Así debe ser que yo también tengo que tratar a mi mamá. Una vez me acuerdo que yo le estaba dando consejería a un papá y me dijo que se tuvo que levantar y envalentonar contra su hijo ya de adolescente y le dijo, si le vuelves a hablar así a tu mamá, te vas a tener que ver conmigo, y que se le paró así como en posición de pelea. Entonces estaba en una situación tensa en casa cuando hablé con el muchacho, porque él dijo, ok, vamos a hablar con él, y después me saqué una cita con él y me dijo, pues es que yo no le hablo a mi mamá, yo no le hablé a mi mamá diferente de como mi papá le habla a mi mamá. Y la excusa del papá es que es mi esposa, yo le hablo como quiera, pero usted respeta a mi esposa, le decía él a su hijo. Entonces, ¿qué es esa forma de enseñar? Vamos a ir a los golpes, no le hables así a mi esposa, no, pues que él la está tratando como te vio a ti tratarla. Él le está hablando a su mamá como te vio, o al revés también, él le está hablando a su papá como te vio a ti, mujer, responderle a tu esposo. ¿Cómo le estás hablando a tu pareja delante de tus hijos? Ojalá en todo momento, pero por lo menos si se tratan a las patadas, hágalo a puerta cerrada. Nosotros establecimos una regla hace mucho tiempo porque peleamos, discutimos, por supuesto que sí. No tanto ya hoy, pero antes peleábamos más. Ya uno a los 24 años ya está cansado de pelear, no pelea más, es por cansancio. No digo 24 años de vida, sino de casado. Cumplimos este año, por cierto. Pero es que uno ya se da cuenta que no vale la pena. No vale la pena, vale más la paz mental y el descanso que estar peleando todo el día. Pero nosotros sí desde temprano, aun cuando sí peleábamos más seguido, establecimos no vamos a pelearnos delante de los niños. No vamos a pelear en el carro cuando ellos están ahí. Uno piensa que no, que ellos están ahí metidos en su cosita, que ellos están viendo todo. Entonces, ¿cómo nos hablamos? ¿Cómo manejas el enojo? Porque el enojo lo usamos como una excusa para zafarnos. Como que creemos, no, es que estaba bravo, y porque estaba bravo pude decir groserías, pude hablar vulgar, pude hacer una expresión que es incorrecta, pero después cuando oigo a mi hijo decir eso, pilas, cuidadito diga eso, pero él por dentro va a decir, pero papá es como incongruente, porque me está diciendo que no haga lo que él hace. ¿Te han visto orar tus hijos? ¿Te ven orar? Me conmovió mucho esta semana cuando Dani nos contó en la reunión que tuvimos con el equipo de worship que una de las cosas que más le alegra en su corazón de poder estar aquí dirigiendo la alabanza no es dirigir la alabanza, sino es que sus hijas lo vuelvan a ver dirigiendo la alabanza. Es la implicación que él sabe que tiene para su hogar, que sus hijas digan, vamos para la iglesia porque mi papá está allá cantándole a Dios. Entonces ellos no es solo traerlos, ellos cómo te ven a ti relacionarte con la fe. ¿Te han visto alguna vez pedir perdón tus hijos? ¿Alguna vez les has pedido perdón tú a ellos? No, yo soy el papá, o yo soy la autoridad. Entonces, el evangelio se vive en casa, la frase clave. El discipulado empieza con ejemplo, no con discurso. Eso es discipulado, empieza con ejemplo, no con discurso. Clave número 2. Y a la tercera le echamos plata a la rocola. Discipular intencionalmente, no por inercia. Esa es la clave número 2. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo discipulo a mis hijos en tiempos del ruido digital?
Discipular intencionalmente para mí se resume en este pasaje. Proverbios 22:6 dice, instruye. Diga conmigo, instruye. Es como que a veces nos gusta aprendernos los versículos, pero nos los aprendemos mal. Porque yo he visto mucha gente decir, no, es que la Biblia dice que enseña al niño. No, instruye. Esa es la palabra, enseña es diferente a instruir. Yo me puedo parar que enseñar la Biblia, pero yo les puedo instruir sobre cómo orar. Por eso los sábados, por ejemplo, yo enseño sobre oración e instruyo cómo orar. Yo hago las dos cosas. ¿Sí? Eso mismo tenemos que hacer como padres. Yo me acuerdo la primera vez a los 13 años me fui a un gimnasio, estaba cansado de que me hicieran bullying y decidí meterme a un gimnasio, fue literal. A los 13 años empecé a alzar pesas porque ya no quería que me hicieran más bullying. Y empecé a alzar pesas. Y la primera vez que fui, a mí me hicieron una evaluación física y me dieron una tarjeta que decía 4x5 press banca, 3x2 push down, 6x3 leg press. Y yo decía, ¿yo toda esa vaina qué es? Y entonces yo me fui donde el instructor y le dije, profe, ¿cómo se hace esto? Y el man, ¿qué hizo? Me instruyó. Él no me dijo, no, usted ha visto, usted baja las piernas y levanta el brazo así. No, él cogió las pesas y me dijo, te voy a mostrar. Press es este, y te acuestas y lo haces así. La sentadilla, y él te instruye con ejemplo. Él te lo muestra, te lo demuestra. Y cuando tú lo ves hacer, tú dices, oh, la tengo clara. Entonces después te acompaña. No, espérate, pon la espalda, tal cosa. Ese es un trabajo de un instructor, por eso le llamamos el instructor del gimnasio. No llamamos el profe del gimnasio, no, el instructor del gimnasio. ¿Sabes qué deberíamos ser nosotros para nuestros hijos? Instructores, menos parla y más ejemplo. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Ojo, 92% de los millennials lo abandonaron. Algo falló en el sistema. No estamos instruyendo, estamos enseñando. Información. Mire, yo le voy a decir con mucho, gracias a ustedes que están acá, los que me están viendo por la pantallita, esto no va para los que están acá. Si usted porque se graba la enseñanza no viene, es porque usted está detrás de información, no de formación. Los que venimos queremos formación y la formación sucede en comunidad. Yo en mi casa, es más, no pierdan el tiempo, no me vean a mí, hay predicadores 10.000 veces mejores que yo. Esa es la realidad. Uno no viene a una iglesia para que le den un discurso. Uno quiere ser parte de la vida de una comunidad. Y ahí es donde es instruido, ahí es donde es formado. Por eso yo insisto tanto cuando hacemos The Table, vengan a The Table, porque cuando nos relacionamos, entonces empezamos a ver cómo funciona verdaderamente esto del evangelio, cómo funciona la fe. Si hacemos un buen trabajo en instruirlos, cuando ellos sean viejos no van a abandonar la fe. Para mí es muy satisfactorio que mis hijos han escogido seguir a Jesús. Ellos no vienen, yo se los he dicho muchas veces aquí, ellos no vienen aquí obligados. Benjamín tiene total libertad para decir no quiero ir a la iglesia y nunca nos ha dicho no quiero ir a la iglesia. Solamente el día de la final de, ¿qué era? El clásico. Y después se arrepintió y dijo, bueno, está bien, lo veo allá. Y lo vio allá atrás en su celular. Yo no tengo problema que lo vea allá atrás, pero está aquí. Le da importancia a lo que estamos haciendo, no viene obligado. Y para mí es satisfactorio porque digo, ya me he equivocado mucho, pero algo he hecho bien con estos chinos para que de verdad todavía quieran seguir caminándole al Señor y a la fe cristiana. No están en la estadística, o mejor dicho, están en la estadística, hacen parte del 8%. Principio, lo que no se planifica se diluye. El principio requiere intención. Si no lo haces tú, otros lo harán. Donde tú no instruyas a tus hijos, otros los van a instruir. ¡Qué peligro! Tú no les enseñas de sexualidad, que Netflix les enseña. Por no hablar de otras páginas. Aplicaciones prácticas. Establece tiempos de conversación. Establece tiempos devocionales como familia. Aunque sean breves, crea momentos de conversación profunda con tus hijos. Nosotros constantemente estamos procurando la conversación con ellos. Conversar, ir al corazón, mirar lo que está pasando en sus vidas, saber en qué andan.
Yo no soy, tenemos cita para hablar, ¿no? Yo me lo llevo a desayunar y digo, ¿y cómo vas con esto? ¿Y cómo va esto? Y cuéntame de esto y tal. Y tenemos conversaciones, generamos diálogo, empezamos a conversar sobre temas profundos y podemos empezar a ministrar identidad, gracia, hablar de pecado, hablar de justicia, pero en la parte orgánica de nuestra vida. Y hay que ser estratégicos con el consumo digital. ¿Qué están viendo? ¿Con quién están pasando más tiempo tus hijos? Hay papás que no están pendientes de eso, es horrible. A mí me parece aterrador saber que le damos una tableta con acceso ilimitado a toda la información del planeta y no controlamos lo que ellos están viendo o a lo que se están exponiendo. El discipulado no se da por accidente, se construye con intención y consistencia, Sebas. Y el tercero, para cerrar, y yo creo que este es muy importante, porque si hablamos de discipulado y sobre todo de discipular hijos, sobre todo nosotros que somos de América Latina, venimos como de una cultura de imposición, porque yo soy el papá y yo dije. Entonces es como muy feudal, como muy jerárquico, como que muy así es y así yo dije, punto. Yo soy la autoridad de la casa. La clave número 3 es apuntar su corazón a Jesús y no a las reglas. No le enseñes a tus hijos a cumplir reglas. Enséñales a amar a Jesús. Si apuntamos el corazón de nuestros hijos a Jesús, cuando las reglas no estén evidentes, no importa porque Jesús va a estar evidente. Cuando el mundo pase por encima de las reglas que tú le enseñaste, cuando todos sus amigos cuestionen las reglas que tú le enseñaste a proteger, a él no le va a importar si el mundo cambia las reglas, porque a él le importa agradar al único que nunca cambia. Si yo apunto el corazón de mi hijo a cumplir reglas, estoy fregado. Porque apenas se vaya para el college, las reglas cambian. Ya no está papá, ya no está mamá, ahora son mis reglas. No, es que nunca fueron mis reglas. Esto no se trata de reglas, esto se trata de Jesús. Esto se trata de apuntarlos a Él. Dice Efesios 6:4, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Y por qué dirá Pablo eso? Porque si uno le impone a un pelado o a una niña, uno le impone una regla, esa imposición lo que trae es enojo. Trae amargura, trae resentimiento. Yo personalmente no quise y nunca he querido formar hijos moralistas, sino personas que amen a Jesús. No es moralismo, es que amen a Jesús. No es seguir reglas por obligación. Es que sus corazones sean cautivados por el Evangelio. Entonces es importante enseñar la gracia de Dios, la salvación. En casa tenemos que enseñar la salvación no es por gracia, no es por desempeño. Sí tenemos que hablar de pecado, por supuesto que sí. Pero en vez de hablar tanto de pecado, hablemos más del amor de Jesús con nuestros hijos. Muchos de los pecados que cometen los muchachos los cometen para encajar y quieren encajar porque no se sienten amados. Enseñémosles el amor. Si les enseñamos el amor, a lo mejor van a buscar encajar menos porque ya saben su identidad y saben quién los ama y cuánto los ama. Y yo creo que nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos en sus luchas, no solamente corregirlos. No es lo mismo corregir que acompañar. Hay que dar espacio para que se equivoquen y aprendan. En estos días hice una publicación sobre cómo enseñarles acerca del dinero y en uno de los puntos decía enseñarles a gastar, pero enseñarles a gastar no es decirles cómo tienen que gastar. Déjalos gastar y siéntate. ¿Y cómo te fue con eso que gastaste? No, ya no lo quiero. Ah, ¿y qué piensas de eso? No, que debí haber pensado mejor cuando lo quería comprar. O tal, ¿te das cuenta? Tener conversaciones. ¿Y qué pasó con esa relación? Que estabas tan enamorado y te ibas a casar. No, ya no la quiero. ¿Y cuál es la reflexión entonces? No, que la próxima vez no voy a ser tan... ¿Te das cuenta? Hay que darles espacio, no solamente decir esto que hiciste estuvo mal, esto no lo puedes hacer así, esto está prohibido. No, dale. Hay un marco de protección, no quiere decir no le pongamos límites, pero se trazan unos límites y dale pues. Cuando te pegues vienes.
Y como padres tenemos que hacerles saber que cuando se peguen pueden venir. Yo no sé por qué en mi caso, algo debió haber pasado en mi infancia, yo no sé, bueno, yo sí sé muchas cosas que pasaron muy fuertes, pero algo debió haber pasado que me marcó a mí para no tolerar el error. El mío no lo tolero, es una cosa, todavía lucho con eso, no me doy gracia a mí mismo, pero tampoco le doy gracia a los más cercanos a mí. Si usted se equivoca y yo lo felicito es porque yo no lo quiero a usted, porque a los que yo quiero yo soy severo cuando se equivocan. Pero yo me di cuenta que con esa conducta lo que iba a hacer era alejar a mis hijos cuando se equivocaran y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es cuando se equivoquen que vengan y me cuenten a mí de primeras. Entonces tenemos que ser tolerantes con la falla, no permisivos, pero tolerantes. Tenemos que tener conversación, espacio para el diálogo. Entonces no formes hijos religiosos, forma hijos que amen a Jesús profundamente. Y voy a resumir todo con estas ideas que ya las dije, pero me parece que es lo que quiero que se quede en nuestros corazones. Nuestros hijos no son una carga, son una misión. No podemos ver a nuestros hijos como una carga, porque las cargas se vuelven amargas. Las cargas se vuelven difíciles, las cargas se vuelven insoportables, pesadas, difíciles de llevar. Nuestros hijos no pueden ser eso. Y si yo los veo como una misión, tengo que entender que discipularlos no es imposible. Requiere valor, requiere valentía, requiere enfoque, disciplina, mucha gracia y, como lo leí en mi frase inicial, sacrificio, sí requiere sacrificio. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que esta generación todo lo ve como un sacrificio. La nueva, no la mía, un poquito los millennials, pero los más de los 90 quizás. Porque ahí está el documental de Carlos Alcaraz. No, es que es un sacrificio el tenis. Y salió Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, a decirle: ¿de qué estás hablando? ¿Cuál sacrificio, viejo? Eso es pasión, disciplina, entrega. Sacrificio es lo que tú haces por otro, no lo que haces por ti. Y tú no juegas tenis por otros, tú juegas tenis por ti. Tú eres el que se gana los premios, los títulos, el que viaja por el mundo, el que está forrado en billete, el que tiene los contratos con Nike. Y me encanta el tenis de Carlos Alcaraz. Pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón. El sacrificio no es lo que haces por ti. Ay, es que es mucho sacrificio. Sacrificio es lo que hago por otros. Sacrificio fue lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y sí me sacrifico por mis hijos. Y vale la pena. Es una super misión, vale la pena. No sabes cuántas cosas yo tuve que postergar. Fui papá a los 17 años. Tenía yo cuando nació Rebeca, 17 años. Vea. Y todavía vive conmigo y con la nieta en casa, y sigo. Y con el yerno. No tengo oficina. Hay una cuna en mi oficina. Son sacrificios, pero los hago con amor. Los hago feliz. Eso es ser papás. Mira, te voy a decir algo. No puede ser que la cultura ame más a tus hijos que tú. La cultura no va a cansarse, ellos no van a dejar de discipular a tus hijos. Entonces, ¿tú por qué sí vas a dejar? Porque estás cansado, porque esto es muy sacrificial, porque es muy difícil. El enemigo no va a descansar. No puede ser que el enemigo ame más el corazón de tus hijos que tú. Tú y yo tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo y tenemos un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Formar generaciones que amen a Jesús con todo su corazón. Ese es mi llamado. Pero yo, primero que discipularlos a todos ustedes, yo discipulo mi familia. Y el que quiera, bienvenido a este viaje y se mete también en este ejercicio de discipulado. Así se tiene que vivir la fe.
Tú disipula tu casa. ¿Qué estás modelando? ¿Qué estás enseñando? Pidámosle sabiduría a Dios para que nos ayude. Y si tienes tus hijos en casa, así estén viejos o viejas, nunca es tarde para discipular. Mi papá sigue ejerciendo una función discipular sobre mi corazón. Y yo ya soy abuelo. Pero él sigue, me escribe, me da consejos, me manda palabra. Nunca es tarde, uno siempre lo va a valorar como hijo. Pero es una mentira que el enemigo nos quiere hacer creer, no, ya se me pasó el tiempo, ya crecieron, ya es tarde, ya no lo hice, porque no quiero que esta enseñanza le traigan a ninguno condenación. La mayoría de ustedes tienen hijos pequeños, eso es bueno, todavía están en unas edades muy dóciles, muy moldeables, todavía pueden coger mucho de esta enseñanza y ponerla en práctica. Pero aún yo, que tengo un hijo de 17 para 18, y una que ya está casada y es mamá, todavía puedo coger cosas de toda esta enseñanza y decir, vamos a hacerle aquí, vamos a ajustar aquí, voy a mejorar aquí, voy a modelar más aquí. Todos podemos hacerlo. Así que crea un plan intencional para discipular a tus hijos hoy, no mañana, sino ahora, hoy mismo. Padre, gracias por el regalo de los hijos, gracias por los que tenemos hijos aquí, te damos gracias por ese privilegio, Señor, de habernos confiado una vida, un corazón, y tú definitivamente viste algo en nosotros que nosotros quizás ni siquiera vimos para decir sí. Aquí les mando a Rebeca, a Benjamín, aquí les mando a Samantha, aquí les mando a Luisa, les mando a Sofía, les mando a Sara, les mando a Esteban, les mando a Daniel. Tú pudiste haber mandado a nuestros hijos a cualquier otro hogar y escogiste mandarlo al nuestro, Señor. Por algo lo hiciste así. Ayúdanos a ser fieles y a cumplir esa misión con excelencia, con amor, con gratitud y con mentalidad de misión, de reino, de legado. Y perdónanos si nos hemos equivocado. Gracias por tu gracia y tu misericordia que mitigan nuestros errores y nuestras fallas y blindan y protegen el corazón de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a no seguir siendo parte de una estadística de deserción, sino que nuestros hijos, como dice tu palabra, cuando sean viejos no se aparten de Él, no se aparten de ti, no se aparten de las enseñanzas y la instrucción.